Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración, la Santísima Trinidad. Hermanos, el domingo pasado celebrábamos la fiesta de Pentecostés. Jesús, sentado a la diestra del Padre, nos regalaba el don de su Espíritu Santo. Hoy recordamos que nuestra asamblea eucarística es siempre el signo visible de la obra de esta Santísima Trinidad. Estamos reunidos por el impulso del Espíritu Santo para celebrar y vivir la salvación del Hijo y por medio de ambos, bendecir al Padre por todas sus maravillas. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios, vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos esta gran solemnidad, la Santísima Trinidad. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que el Señor
oración. De Dios Padre, que revelaste a los hombres tu misterio admirable al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu santificador, te pedimos que en la profesión de la fe verdadera podamos conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar al único Dios Todopoderoso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Pregúntale al tiempo pasado, a los días que te han precedido, desde que el Señor creó al hombre sobre la tierra, si de un extremo al otro del cielo sucedió alguna vez algo tan admirable o se oyó una cosa semejante. ¿Qué pueblo oyó la voz de Dios que hablaba desde el fuego, como la oíste tú, y pudo sobrevivir? ¿O qué Dios intentó venir a tomar para sí una nación de en medio de otra, con milagros, signos y prodigios, combatiendo con mano poderosa y brazo fuerte, y realizando tremendas hazañas, como el Señor tu Dios lo hizo por ti en Egipto, ante tus mismos ojos? Reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es Dios, allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra, y no hay otro. Observa los preceptos y los mandamientos que hoy te prescribo. Así serás feliz, tú y tus hijos después de ti, y vivirás mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. La palabra del Señor es recta, y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. La palabra del Señor hizo el cielo, y el aliento de su boca, los ejércitos celestiales, porque Él lo dijo, y el mundo existió. Él dio una orden y todo subsiste. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros conforme a la esperanza que tenemos en ti. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. El mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, porque sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya,
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la resurrección del Señor, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose Jesús les dijo: yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy entonces estamos celebrando en este domingo este gran misterio de la Santísima Trinidad. Aquí sabemos, ¿verdad?, desde el aspecto dogmático, del aspecto de la enseñanza, se nos dice un solo Dios, tres personas. Personare, griego, siempre significa manifestación. Persona es cómo se manifiesta alguien, ¿verdad? Nosotros somos personas, ¿por qué? Porque yo me manifiesto de una manera. C'è con ese temperamento, con esa forma de ser, en fin, soy una persona. Vos sos una persona porque vos también tenés tu manera de manifestarte, el espíritu, el alma, por eso, porque estamos hablando, esto es terminología griega, entonces ella entendía que tú, va las tres personas y un solo Dios, ¿verdad? Porque en la lógica algunos ya pensaban, uno lleva y con la ¿verdad? Y sin embargo yo me puedo manifestar de miles de maneras también, ¿entiendes? Entonces, este es un concepto teológico, queridos amigos, pero que nosotros lo vamos descubriendo ¿desde dónde? Lo vamos descubriendo desde la palabra de Dios. Un Dios Padre que se manifiesta, un Dios Padre que es creador, ¿verdad? Que es tan lindo, ¿verdad?, mirar este misterio. Un Dios que se manifiesta como el Redentor, pero es siempre el amor inmenso de un Dios Padre que entra en nuestra historia, hace el camino con nosotros y nos ayuda justamente a que podamos nosotros salir adelante, ¿verdad? Pero, como decimos, Jesús nos ha redimido y nos ha enseñado y nos dice, ahora vendrá el Espíritu Santo. Y justamente el domingo pasado, y por eso hoy celebramos a la Santísima Trinidad, porque, entre comillas, Yahshua Bella, se ha manifestado lo esencial y lo fundamental, cómo nosotros entendemos el actuar de Dios. Un Dios que ahora siempre continúa con nosotros presente. Después de la ascensión, ahora viene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que continúa y va plasmando en nuestro corazón. Él les recordará todo aquello que yo les he enseñado. Entonces, en práctica, no se olviden que uno de los elementos esenciales y fundamentales cuando hablamos con San Juan era el aspecto de la fe. Y la fe, que quiere decir el adherirnos profundamente al Señor. Y esa fe que entonces después lo trasladamos y lo ponemos en obra. Una vez que estamos, ¿verdad?, imbuidos, una vez que estamos bautizados, bautizar significa justamente el mojar camiseta. Estamos empapados de la gracia del Señor, ciertamente que después vamos a actuar también con estos criterios y con estos valores. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aquí entonces la palabra de Dios justamente nos está diciendo. Dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña, donde Jesús los había citado. Miremos algunos elementos. Aquí ya estamos 11 en Temaoína. Después más adelante se unirá Matías, ¿se acuerdan? Para cumplir o para unirse a esto de lo que había sucedido con Judas. Y luego van a Galilea. No nos olvidemos que Galilea también es un nombre teológico, es un lugar teológico, es el lugar desde donde Jesús comenzó a predicar el Evangelio. Desde aquí el Señor comenzó a caminar, primero a buscar para sus discípulos
los va llamando. Y una vez que los llama, entonces ahora comienza a caminar con ellos. Pero ahora, después de la resurrección, será diferente. Pero ¿qué significa esto? Significa, queridos amigos, que nosotros ahora vamos a hacer lo que Jesús mismo había comenzado desde Galilea: la evangelización, el anuncio de la buena noticia. Después dice, los lleva, fueron ellos a la montaña. ¿Por qué van a la montaña, queridos amigos? Ya sabemos y lo hemos reflexionado tantas veces, la montaña siempre significa de nuevo el encuentro personal y profundo con Dios. La montaña es el lugar donde habitan los dioses. Ese es el concepto teológico. Nos encontramos nada más y nada menos con el Señor que ha resucitado. Es Dios entonces el que ahora nos enviará para anunciar y para evangelizar. Y después dice, al verlo se postraron delante de él. Actitud elemental y fundamental, postrarse. No somos nosotros, queridos amigos, quienes vamos a comenzar simplemente porque no. Postrarse ante el Señor significa, en primer lugar, reconocer: aquí está Dios, aquí está el que me ha llamado a esta existencia y sobre todo me ha recuperado a través de su muerte y resurrección a la vida nueva. Sin embargo, algunos todavía dudaron. El evangelista Mateo insiste en este aspecto del dudar porque a pesar de la resurrección, a pesar de la prédica donde nosotros somos los miembros esenciales y fundamentales, somos los apóstoles, los enviados por el Señor, siempre seguirán por ahí, no faltáis la yagua carrera. Entonces, gente a quien no les interese el Evangelio, gente que no se adhieran verdaderamente al Evangelio del Señor. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a dejar de predicar, de anunciar. A tiempo y a destiempo, señal de San Pablo. Tienen que anunciar el Evangelio de Jesucristo en todo momento. En los momentos de dificultad, en los momentos en que todos te reciben y te aplauden, no hay problema. Pero habrá momentos en el cual te van a mirar mal, te van a odiar. ¿Se acuerdan los profetas? Los matan, los hacen desaparecer. Va ahí con las desaparecer con ahí. Y ahora viene lo más importante. Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Hoy que estamos celebrando este día de la Santísima Trinidad, somos enviados por el Señor y los vamos siempre a predicar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. El Dios que nos ama, el Dios que nos acompaña, el Dios de nuestra historia. Así que, queridos amigos, pidamos esta gracia, también entendiendo cómo es un Dios Padre que nos acompaña siempre, que nos da la vida, que hace un camino, una historia de salvación para nosotros, a través de su Hijo, Jesús, que muere, nos redime en la cruz. Hasta la última gotita de su sangre. Y ahora, queridos amigos, hace poco, la semana pasada, que celebramos este gran misterio de Pentecostés, la fuerza de un Espíritu que nos acompaña durante todo este tiempo ordinario. Pidamos esta gracia, seamos evangelizadores y sobre todo sintámonos acompañados por la Santísima Trinidad, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesemos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo.
nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que siendo testigos de la comunión trinitaria, sea signo de unidad en medio de un mundo dividido por las guerras e intereses personales, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestra sociedad, los que gobiernan y los que la conformamos, para que en todos crezca la solidaridad y la caridad basada en el respeto y la dignidad de todas las personas, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los más postergados de nuestra sociedad, para que dejando de lado toda indiferencia, trabajemos para que puedan ser incluidos y promovidos en su dignidad humana, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nosotros, para que a imagen de la Trinidad crezcamos en el amor tanto en nuestra comunidad creyente como en nuestros hogares, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios y Padre nuestro, por la invocación de tu nombre, santifica los dones que te presentamos y por ellos conviértenos también a nosotros en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo unigénito y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no una sola persona, sino tres personas distintas de una misma naturaleza,
Cuanto creemos de tu gloria, Padre, porque tú lo revelaste, lo afirmamos también de tu Hijo y del Espíritu Santo sin diferencia alguna. Por eso, al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, te adoramos a tres personas distintas de una única naturaleza e iguales en dignidad. A ti, los ángeles y arcángeles con todos los coros celestiales no cesan de aclamarte, diciendo a una sola voz: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañal de Yara o de Yara, Ele Ada, Angai para Fui, Orere Boyafu Belko. Jesucristo, tu pañal de Yara o de Yara, Ele Ada, Angai para Fui, Orere Boyafu Belko. Jesucristo, tu pañal de Yara o de Yara, Ele Ada, Angai para Fui, Orere Boyafu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cruz y cruz de amor, de tu cuerpo brota sangre y agua viva, va cayendo suavemente en mi interior. Te describo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración final. Señor y Dios nuestro, te pedimos que el sacramento recibido y la profesión de nuestra fe en ti, único Dios en tres personas, sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María.